Discriminación. Todos creen saber cómo es eso. Sin embargo, no saben cómo se sienten ellos. No importa si es alto, negro o blanco. No importa el dinero. Eso es lo de menos. ¿Qué ganas tú con hacerlos llorar? ¿Ganas rencor? ¿Pierdes dignidad? ¿Qué importa si es gordo o flaco? ¿De más? Dime tú, ¿lo conoces de verdad? ¿Qué nos dicen todos que hay que cambiar? Si no empiezas por ti, ¿a dónde irás? Escúchame, hermano, escúchame bien. Búrlate de ellos, te causa placer. Este es un texto, un poema de Marina Scholler. Estimados seguidores de los retos de la educación especial en tiempos del COVID-19, sean bienvenidos al quinto programa, nuestro penúltimo programa. En la primera entrega charlamos sobre la normalidad, la cual se ha movido, ya no es la misma, y debería estar en construcción de todos, cuidando no generar nuevas poblaciones de exclusión al virtualizar la educación. En el segundo momento analizamos la necesidad de generar nuevos ritos para construir el duelo, ya que sigue creciendo la tasa de muertes en el país, por lo que es necesario construir mecanismos alternos para afrontar las pérdidas, así como el papel que jugará la escuela en su retorno. En la tercera entrega vimos la importancia de acompañar a los padres en este momento de soledad educativa, ya que son quienes dieron continuidad al proceso educativo. Además, se dijo que no está en crisis la educación porque la población sigue significando la experiencia. Lo que está en crisis es la institución que se rige por un plan curricular que en este momento se haya rebasado. Y en el programa anterior, el cuarto, hablamos sobre la importancia del ejercicio y la evaluación de los mismos durante este distanciamiento social con la intención de fortalecer el sistema inmunológico y las habilidades cognitivas. En el canal de YouTube puedes rastrear estos programas. En esta ocasión hablaremos sobre la discriminación, pero pensándola en el retorno a clases. En ese cada vez más bizarro retorno a clases presenciales, en las cuales se podría agregar un nuevo tipo de discriminación, aquella que tenga que ver con el contagio de COVID-19. Y es que no hay que perder de vista que la discriminación es una manifestación matizada del racismo, y es que siendo partes de un país, según las últimas cifras de la CONAPRED, acostumbrado a discriminar, no es de suponer que esto no pueda ocurrir. Dichas cifras muestran que la discriminación la vive la sociedad en diversas incidencias. Un 3.3% por contar con algún tipo de preferencia sexual, 13.1% por tono de piel, 17.7% por clase social, 18.1% por ser mujer o hombre, 19.6% por el lugar donde vive, 21.9% por su manera de hablar, 26.4% por su edad, 28.7% por creencias religiosas, 29.1% por peso o estatura y 30% por la forma de vestir. Pero habría que hacer un análisis cauto en estas cifras, ya que ellas representan lo que se ha reportado, por lo que el umbral podría ser mayor en aquello que no se ha dicho. Para este ejercicio discursivo, la USAER número 48 ha invitado al doctor Miguel Ángel Escalante Cantú, director del Instituto de Educación Superior del Magisterio, a la maestra Carla Patricia Labastida Sánchez, docente de la USAER número 2 del Estado, y al maestrante y psicólogo Pedro Gustavo López Luna, representante del Colegio de Psicólogos de Tabasco. Recordamos la mecánica del ejercicio. Cada ponente tendrá 10 minutos para desarrollar sus puntos de vista sobre el tema. Posteriormente se abrirá un espacio de debate donde todos comentaremos sobre lo que los demás han aportado. Para iniciar le daremos la palabra en esta ocasión al psicólogo Pedro Gustavo López Luna. Sea usted muy bienvenido. Profe, me dicen que no se está escuchando nada en la transmisión. No sé si nos podemos cambiar al otro, el que yo le decía de Facebook, para que ahí extraiga el audio. Parece ser que no lo está jalando, no sé por qué. Pues estuvimos en una primera parte del trabajo
conversando sobre esta cuestión de la discriminación. Damos nuevamente la palabra al doctor Miguel Ángel Escalante y mientras esperamos el retorno de la sala de la maestra Carla Patricia. Bien. Pues yo suelo reiterar muy rápidamente que la discriminación y el racismo proceden de un sentimiento de amenaza, de un sentimiento de miedo, de angustia, por la amenaza sentida, real o no, generalmente no es real, pero la amenaza no es real, pero el sentimiento de amenaza es real, ¿sí? Y la situación que vivimos ahora es una situación muy sui generis, porque el extraño somos todos. Es decir, si antes los blancos podían tener temor de los negros y los negros de los blancos, si los de una religión temían a los de otra, ahora todos podemos tener temor de todos, ¿sí? Y esto hace una situación bastante compleja y de mucho trabajo, de mucha necesidad de intervención de los psicólogos, de los pedagogos, de la sociedad en general, ¿sí? Porque al mismo tiempo que el cuerpo propio y ajeno se vuelven una amenaza para la vida, ¿sí? Al mismo tiempo no es sino en el cuerpo donde nosotros estamos vivos. ¿Sí? Todo lo que tenemos en la vida está en el cuerpo, ¿sí? Nuestra historia, nuestras significaciones, nuestros afectos, nuestras relaciones de amor y de odio, todas están en el cuerpo. Y entonces hemos estado confinados, ¿sí? Y vamos a salir a una situación en la que no podemos contactar el cuerpo. Una situación en la que los cuerpos ajenos, ¿sí? Constituyen una fuente de temor y angustia para todos y cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué es lo que tendríamos que estar pensando los psicólogos, los profesores, la escuela en general? Es cómo lo vamos a resolver. Un poco lo decían ya mis compañeros anteriores en el sentido de trabajar sobre la empatía y trabajar sobre la reflexión del dolor, de las pérdidas y también sobre la promoción de la empatía, del gusto de estar vivos, ¿sí? Este trabajo que es un trabajo realmente intenso lo que viene, pero habría que pensar también en cómo resignificar muchas cosas. A mí me parece que tendríamos primeramente que definir qué es el cuerpo y qué es el contacto corporal, porque si nosotros reducimos el contacto corporal al contacto piel con piel, entonces tenemos un problema muy fuerte, porque no podemos salir a tocar piel con piel, porque es peligroso, ¿sí? Pero no podemos decir, porque no podemos tocar piel con piel, no podemos tocar cuerpo con cuerpo. Es decir, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es el receptáculo de los estímulos del ambiente. El cuerpo es el lugar donde nosotros nos relacionamos con la vida y con el ambiente en general. Y entonces, esa recepción se da a través de todos los sentidos, no solo de la piel, ¿sí? En este momento de confinamiento, el elemento más corporal que podemos desarrollar, y ya lo mencionábamos en la segunda sesión de esta misma serie, ¿sí? Es el oído, ¿sí? Porque todavía no hay contagio por audición, ¿sí? Esperemos que no lo haya, ¿sí? Entonces, por alguna razón que hoy tampoco voy a discutir, nosotros hemos hecho históricamente una predominancia del mensaje escrito. Poco a poco, con la aparición de los inalámbricos primero y de los celulares después, empezamos a modificar nuestros rituales de la llamada telefónica, ¿sí? Y empezamos a usar el mensaje de texto, que se ha ido modificando, el mensaje de texto, luego el WhatsApp, luego el Twitter, tantas tecnologías que fueron apareciendo hasta que fueron desplazando el mensaje oral. Y ahora, cuando estamos confinados, seguimos en el mensaje de texto, cuando lo que yo propongo es que regresemos al contacto oral, porque el contacto oral nos permite intercambio de corporalidades. Es decir, no es lo mismo leer "te quiero mucho" que escucharlo, ¿sí? Peor aún si en lugar de "te quiero mucho"
te mando un TQM o te mando un corazón. ¿Sí? Es decir, regresemos al tono de la voz, al timbre, a la velocidad, al ritmo, al acento. Regresemos a esto que no es otra cosa sino producto de un cuerpo recibido por otro cuerpo. Y esto tendríamos que desarrollarlo en la escuela ahora que regresemos. Encontrarnos de a de veras. Lo dice Carla con toda claridad. Es que los ojos no van a alcanzar. ¿Sí? Sí, pero no vamos a intercambiar solo miradas. Vamos a intercambiar tiempos. Ayer lo discutía con alguien. ¿Cómo vamos a practicar deporte? Mi primer idea fue, ya no vamos a poder hacer básquetbol, pero podemos hacer voleibol. Falso. El contacto frente a la red es un contacto muy íntimo, ¿sí? Es decir, incluso frente a la red, bloqueando clavadas, el contacto de alientos es impresionantemente cercano. A lo mejor vamos a tener que jugar enmascarados, o a lo mejor vamos a tener que inventar un nuevo deporte con una doble red de 1,5 metros de distancia una de la otra. No sé. Lo que sí sé es que tenemos que ser creativos. Me decía otra persona también viendo un video, es que los niños no van a poder estar separados. Hay una tendencia natural a juntarse, a tocarse, a abrazarse. Y lo que yo digo es, los niños tienen la capacidad de inventar las propias formas si nosotros les explicamos cuáles son esas necesidades. Nosotros explicamos la necesidad, ellos encuentran la solución, ¿sí? La han encontrado, ¿sí? Es que es demasiado cruel que el niño tenga un cubrebocas o que tenga una máscara, ¿sí? También era cruel que usaran corbata, también era cruel que usaran zapatos, también era cruel que trajeran el pelo corto, y sin embargo lo aprendimos, ¿sí? Claro, ¿sí? En este caso hay que pensar en estas formas de corporalidad que permitan el encuentro, que permitan el intercambio, que permitan la convivencia, y es un trabajo de los psicólogos entender que los obstáculos son emocionales y cognitivos, principalmente emocionales, y es un problema de los maestros concretar las formas, y es un problema de los estudiantes hallar las formas, ¿sí? Y por lo pronto tenemos una gran tarea, y a mí me da mucho gusto que podamos estar discutiendo esto y que se pueda difundir para que otros también lo sigan discutiendo junto con nosotros, porque hay mucho trabajo. Bueno, y en esta parte vamos a empezar a platicar y compartir un poco sobre todo lo que cada uno de nosotros pues fue escuchando de las participaciones de los tres ponentes. Pero no sé quién quiere iniciar el debate en este momento. Que sea el doctor. Okay. Yo acabo de terminar. No me hagan eso. Carla ya no escuchó nada de lo que dijo, pues para que le retroalimente esa idea. ¿No escuchó, Carla? No estaba en la sala. No podía entrar, sí. Ok, sí, a mí me parece que es importante entender el proceso, entender lo que está pasando, pero también entender que eso que está pasando nos tiene que hacer pensar en qué vamos a hacer, ¿sí? Y voy a reiterar lo que dije hace un momento, en el sentido de los psicólogos tenemos que entender que lo que está ocurriendo es un temor a la corporalidad, que tenemos un sentimiento muy ambivalente de deseo de intercambiar el cuerpo con otros cuerpos y de temor de hacerlo, ¿sí? Y que entonces ese sentimiento ambivalente es un conflicto emocional muy fuerte, y que los pedagogos, los maestros, lo que tienen que hacer es concretar formas de relación en la que el cuerpo pueda
expresarse, ¿sí? Y que los estudiantes, desde preescolar, los estudiantes van a encontrar formas. Eso tenemos que tener confianza en eso. Tenemos que tener confianza en que ellos lo van a hacer. Les decía ya hace rato, digo, yo podría pensar, si esto fuera factible, que todas las escuelas tienen que tener mesas de ping pong, ¿sí? El problema con la mesa de ping pong es que nada más juegan 2 y hay escuelas con 600 estudiantes, ¿sí? Sí. O vamos a tener que jugar tenis, porque ni siquiera el frontón, ¿sí? Pero voy a insistir, porque Carla no lo había escuchado, que la humanidad le enseñó a los niños a usar corbata, le enseñó a usar zapatos. ¿Por qué no podría enseñarles a usar máscaras y cubrebocas, ¿no? Le enseñó a pedir permiso para ir al baño. Los niños pueden aprender, hay que discutir lo que está ocurriendo y hay que entender que es una nueva era, nada de nueva normalidad, hay una era de reconstrucción del mundo que no va a durar poco tiempo, ¿sí? Y en el que tenemos que encontrar nuevas formas de potencializar estas corporalidades que habían sido de alguna manera desdeñadas, el olfato, el oído. Yo particularmente quiero destacar la idea de el oído, de que nos hablemos por teléfono en lugar de mandarnos WhatsApp. Hasta ahí por lo pronto. Pues quizás fortaleciendo lo que dice el doctor, pues creo que lo habíamos comentado en pláticas anteriores de estas mismas emisiones de retos. El maestro también se ha enfrentado a muchísimas situaciones donde le toca hacer de todo, de chile dulce y de manteca. No creo que sea como que algo a lo que, bueno, sí es algo a lo que no se habían enfrentado, pero creo que van a encontrar la forma de. El asunto es que también tendríamos que empaparnos un poco más sobre la información que les vamos a dar, porque al final nosotros, como decía anteriormente, somos cuidadores primarios y la información nosotros la tenemos que tener clara para poder transmitirla a los niños. Porque si bien la discriminación no solo se da entre pares, ¿no? Sino desde arriba, como el maestro incluso puede realizar una situación de discriminación hacia el niño que pueda tener alguna condición X, ¿no? Entonces nosotros como maestros sí tenemos que tener la información clara y maneras de prevención, porque al final, bajo la información que les brindemos, ellos podrán tener herramientas de cómo comportarse o convivir con sus coetáneos. Entonces, esos son retos, pero al final creo que sí se va a poder hacer. Y lo que decía en un inicio Gustavo sobre que te tienes que estar lavando las manos, creo que solamente se exacerbó lo que tendríamos que hacer con mayor precaución. Lavarte las manos, secártelas, eso tendría que ser como que lo ideal para evitar enfermedades y demás. Bueno, pues esto nos está enseñando a que tenemos que algo del súper, una fruta, una lata, se tiene que lavar, y no solamente por una cuestión de COVID, sino por las investigaciones que se han hecho de los roedores y las enfermedades, ¿no?, que pueden traernos. Entonces se exacerbaron muchas situaciones a partir de la pandemia, pero no podemos maestros pues eso sería como que mi aportación.
Bueno, retomando lo que han comentado los compañeros, es reeducar más que nada a los padres de familia, porque son los principales que son en casa, para que los niños llegar a la escuela ya lleven como un reglamento, una idea de cómo van a comportarse, ¿no? Ahora en esta nueva modalidad de escuela. Porque, bueno, como se ha mencionado, por secretaría van a ir los alumnos seccionados de tal letra, tal día, de lunes, miércoles, de la A a la M, creo, de la N a la Z, jueves, martes y jueves. Entonces, como decía el maestro Escalante, ¿cómo va a ser ahora la convivencia de los alumnos si solamente van a ver a ciertos compañeros? Y cuando salgan de la escuela y encuentren al otro compañero en la comunidad, lo que decía él, lo que van a querer es ir a jugar con el otro. Entonces, ahí va a ser la ambigüedad de que el niño va a preguntarse, bueno, ¿y ahora cómo vamos? ¿Cómo es? ¿Por qué es esto? ¿Qué está haciendo Secretaría? Como mencionan, los psicólogos ya están abordando el tema o están haciendo una guía acerca de cómo va a ser la nueva disposición de contacto, de convivio, acerca de esta pandemia que estamos viviendo actualmente. ¿Sí? ¿Cómo vamos a los docentes? Y los docentes que tenemos miedo de que nos contagien, ¿cómo serán los niños? Como decía el maestro Escalante, ellos no tienen la idea de que se van a enfermar o no la tienen tan consciente. ¿Sí? Entonces, es mucho trabajo que hay que hacer en explicarle al alumno y más que nada hacer responsable a los padres en educarlos desde casa. ¿Sí? Bueno, por lo que voy percibiendo, ustedes sostienen que la discriminación no sería propiamente entre los propios niños, sino que la discriminación tal vez sería de una gente un poco mayor por el miedo al contagio. Ahora, ¿cómo trabajar con el maestro esta fobia, este terror? Porque obviamente los primeros días va a ser bastante interesante cómo acercarse al alumno bajo el riesgo de un potencial contagio. O sea, en este sentido hablamos de la discriminación. Pues creo que fue uno de los temores que en Consejo Técnico, hace rato que no se escuchaba la transmisión, los maestros lo planteaban, muchos compañeros, incluso después del Consejo lo mencionaban. Bueno, por ejemplo, los que tenemos que trabajar con niños, con etapa inicial, con etapa preescolar, o sea, primer grado, yo estoy en primaria, pero primer grado, los niños lloran, los niños se aprenden de sus papás. ¿Cómo hacerles? A ver, al final es contacto. Entonces, los maestros decían, pues, eso nos preocuparemos quizás hasta el momento, pero ya en el momento, ¿cómo vamos a actuar, no? Jálate, ven, métete. Digo, a mí me ha tocado ayudar a los niños a trasladarse a su grupo, tomados de la mano, generarles confianza, y eso ayuda mucho, pero nos han tocado casos de niños de primer año que lloran y tienen una situación de ansiedad, y digo, por cuestiones más atrás, que hasta se quieren escapar de la escuela. Entonces, sí creo que es una situación a la que nos vamos a enfrentar, sobre todo con los niños de primera infancia, ante lo del cero contacto, la prevención del cuidado, ¿no? Bueno, lo que aquí menciona Carla, con los niños que tienen una discapacidad que hay que moverlos en silla de rueda, el compañerito que lo quiera ayudar, no le vamos a decir, oye, no lo puedes hacer. Entonces, ¿cómo se va a ir matizando esas partes con esos niños que requieren apoyo dentro de la... Sí, yo quisiera señalar una cuestión. Lo primero que tenemos que plantearnos es que no se trata de volver a la normalidad. Si nosotros nos planteamos cómo volver a la normalidad, estamos proponiéndonos una tarea monumental, imposible y de entrada fallida. ¿Sí? O sea, nosotros acabamos de demostrar, con todos los problemas que puedan imaginar, con todos los defectos, con todas las deficiencias, pero hemos demostrado que la escuela puede incluir al padre de familia
en la actividad educativa. ¿Sí? Está con todas las tensiones, con todas las deficiencias. ¿Cuál fue uno de los problemas muy fuertes, muy graves que tiene el intento ahorita de la Secretaría de Educación? Lo decía ayer en una conferencia Manuel Antón Gil. Decía, la Secretaría siguió privilegiando los contenidos curriculares. Mientras nosotros privilegiemos los contenidos curriculares, estamos destinados a fallar, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que entender es que la escuela no está hecha o no debe estar hecha para el desarrollo de contenidos curriculares, que hipotéticamente son los conocimientos básicos que debe de tener cualquier ciudadano para integrarse a la sociedad, ¿sí? Ese es un supuesto. En este momento, ese supuesto está vencido, ¿sí? La escuela siempre tuvo que estar, y tendría que estar hoy más que nunca, al servicio de mejorar la vida de los ciudadanos. El acto educativo es un encuentro de dos personas, después de la cual esas dos personas, pero principalmente el receptor, en el entendido de que hay uno que es maestro, no sé si llamarle receptor, beneficiario, pero bueno, el beneficiario del acto educativo debe mejorar su ser humano. Ese es el sentido. Si nosotros seguimos pensando que lo importante es cómo un niño va a llegar y se va a meter al salón y va a tomar su silla y va a obedecer al maestro, entonces no hemos entendido nada, ¿sí? Pongo un ejemplo muy concreto. En los años 90, cuando había niños que tenían problemas para incorporarse a la escuela, psicoanalista infantil francesa y Maud Manoni crearon una institución que se llamaba la Casita Verde. ¿Qué era la Casita Verde? La Casita Verde era una institución en la que el niño aprendía a ir a la escuela. No aprendía nada de la escuela, aprendía a ir a la escuela. Ese era el aprendizaje. Una vez que lo aprendía, el niño ya no estaba en esa escuela, se iba a otra escuela, a la de veras, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Esto en México lo han aprendido las maestras de preescolar después de mucho tiempo, y ya hace varias décadas que las maestras saben que el niño tiene que entrar a la escuela con su propia familia y con su propia historia. Hace 30 años, un niño entraba a primero de preescolar y lo primero que hacía la maestra era disfrazar el salón como un salón de fiestas para que el niño se olvidara de su mamá, porque el recuerdo de la mamá lo hacía llorar y entonces no se podía trabajar con él, ¿sí? Ya hace un par de décadas que los jardines de niños han entendido dos cosas. Primero, que tiene que haber un periodo previo para que los niños de nuevo ingreso se adapten. Yo no estaría muy seguro de esa medida. A lo mejor, si llegaran todos juntos, los que están adaptados le ayudarían más a los no adaptados y sería mucho más apoyo. Pero bueno, el caso es que la escuela ha entendido que se requiere un periodo de adaptación. Y el otro asunto que muchos maestros han entendido es que los primeros días de clase no se trata de hablar de la escuela, sino que se trata de llevar su propio juguete. Yo le agregaría, tendrían que llevar a una fotografía de sus familiares, tendrían que hacer tareas en las que cada niño diga de dónde viene, cuál es su familia, es decir, que el niño tenga derecho a existir en su propia historia, ¿sí? No en la negación de la historia para que puedas convertirte en el ciudadano que algunos burócratas de la SEP decidieron en un currículo. Eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces, ¿quién va a darle al niño adaptarse? ¿Por qué los padres de familia no pueden estar en la escuela la primera semana o las primeras 2 semanas? Total, los maestros nos metimos a sus casas durante algún confinamiento. ¿Por qué no tienen derecho los maestros a meterse en nuestras escuelas? ¿Sí? O sea, veamos esto, veamos que de lo que se trata es hablar de educación, no de escuela, ¿sí? Y entonces, voy a insistir, enseñémosle a los niños cuál es el peligro y ellos inventarán las formas de enfrentarlo.
¿sí? Ok, en este terreno, pues obviamente estamos analizando que no sé si podemos cerrar tantito los micrófonos. Se escucha un poquito del. Ok. Tenemos una perspectiva en este instante de que probablemente no son los niños quienes van a vivir el proceso de discriminación como tal, que es como que la gran pregunta de este encuentro el día de hoy. Si se generarían nuevas poblaciones de exclusión a partir de esta discriminación por contagio en el retorno a las actividades escolares. Lo que sí tendríamos que puntualizar es que en este momento hay un terror o hay un miedo al contacto. Este miedo al contacto obviamente va marcando ciertas complejidades, hasta cierto punto ciertas diferencias, divisiones humanas, propiamente no sé si podríamos que hablarlo de una discriminación, sino por una cuestión sanitaria. Pero esa cuestión sanitaria nos está generando toda una conducta de separarnos y al mismo tiempo también de ver de otra manera a este otro, ¿no? A este encuentro que tenemos con los otros en prácticas que podrían ser de la vida cotidiana. Hoy es complejo bajo esta óptica hablar de una discriminación institucionalizante. Tendríamos que hablar más del riesgo y el miedo al contagio. Y obviamente la escuela no estará exenta, por lo que estamos escuchando, de este riesgo, de este miedo a la relación. Particularmente me pongo a pensar en el retorno de las ligas de fútbol de hace algunas semanas, sobre todo cuando inició la liga alemana, que fue la primera en reabrir. Fue una nueva forma de nuevos protocolos, de nueva forma de relacionarse. Era impresionante el primer partido que se televisó, donde los jugadores no se querían ni tocar, o sea, pasaba la pelota y el jugador se quedaba paralizado. O sea, había una cuestión netamente mecanicista que estaba impidiendo el contacto por un miedo a un contagio que nadie sabe quién podría ser evidentemente un portador de este virus del COVID. Pero si uno ve de este primer encuentro a este último del fin de semana pasado, el, la gente se soltó. Empezó a ser una cuestión más natural, incluso se ven ya festejos donde la gente se empieza a abrazar y hay algunos que pensamos, bueno, ¿y por qué se están abrazando? Pero parece ser que el lado humano vuelve a agarrar este sendero. Entonces, no sé si en este sentido la escuela tendrá un proceso similar, que prácticamente las primeras semanas se pueda vivir una situación donde nadie quiera relacionarse, pero obviamente tal vez no serían los niños, sino que podrían ser los maestros, ¿no? No sé si alguien quiere comentar en este tema. Bueno, como bien dice David, no son los niños los que van a tener ese bloqueo, sino van a ser las personas adultas. De hecho, lo hemos vivido en ocasiones anteriores, que son los padres los que le dicen a los niños que no toquen a los otros porque va a pasar algo malo, pero no le explican realmente bien de qué se trata eso malo, pues. Mayormente somos los adultos los que ocasionamos ese estigma, que los niños o las otras personas no quieran convivir con los otros. ¿Sí? Yo lo he visto, que hay mamás que mencionan, no, hijo, no te acerques al niño porque te vas a enfermar cuando tienen, por ejemplo, una discapacidad. Entonces, es lo que les vuelvo a comentar. Se requiere educar a los padres en el sentido de esta pandemia y con el sentido de que claro, no va a haber la misma forma de tocar o de interactuar con el otro, pero eso no impide que lo hagamos, ¿sí?
Bueno, no sé si podríamos pasar al momento de las conclusiones del encuentro. Yo creo que voy a tener que leer las conclusiones del doctor Escalantes, que lo sacó la plataforma. ¿Qué podemos concluir de este encuentro? Mi estimada compañera Carla. Y que van a enriquecerse a partir de sus experiencias. Dentro del hogar, están generando en ellos, me ha tocado, porque lo he visto y lo he escuchado, que los niños tengan herramientas para prevenir el contagio, sin ¿no? Y que poco a poco, de una u otra manera, vamos a encontrar las estrategias a partir del escenario al que nos vamos a enfrentar. Y bueno, la diversidad ha existido, va a existir y seguirá existiendo, y tendremos que, vuelvo a repetir, seguir trabajando en maneras, en formas de poder darle una solución. Adelante. ¿Quién más da sus conclusiones de este encuentro? Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel. Ya ingresó. Bueno, lo que conclusiones sería de que como docentes, como decía Carla, tenemos mucho trabajo que hacer en cuestiones de la nueva formación que se le tiene que dar a los alumnos. También darle a los padres, no sé, asesorías, orientaciones, de que ellos entiendan y lo lleven a la práctica desde casa para poder ir normalizando las actividades de sus hijos, que ellos tengan una mejor compostura dentro del aula. De eso estoy hablando de tercer grado a sexto, porque de primero y segundo los niños pues siempre tienden a más a estar en el juego o a querer estar conviviendo con sus compañeros. Sí, esperemos que pues por parte de nuestra Secretaría de Educación pues y con el área de psicología nos brinden un protocolo eficiente que nos ayude en las escuelas urbanas como las rurales, que se puedan aplicar bien los protocolos. Sí, yo me perdí unos minutos, particularmente de tu última participación, David, pero a mí me parece que algo muy importante es la información. El pánico que se tiene respecto al contacto humano es similar al que se ha tenido en otros momentos. Es verdad que la pandemia es algo totalmente nuevo. Nunca antes los psicólogos nos habíamos enfrentado a una pandemia, nunca. Es decir, la pandemia de la llamada fiebre española, en aquel entonces la psicología no estaba en funciones, ¿sí? No había psicólogos atendiendo ninguna pandemia, que fue la última. Pero tenemos algunas otras experiencias como el SIDA, ¿sí? Cuando aparece el SIDA, el temor por el contacto humano llega a grados absurdos y tiene que ver con dos cosas, con la ignorancia y con la falta de información. Es decir, era una enfermedad bastante novedosa y esta también es muy novedosa. Es decir, la propia información
que vaya generando la ciencia nos ayudará a ir entendiendo qué es peligroso, qué es más peligroso, qué es menos peligroso, qué cosas que no estamos haciendo ahorita porque son altamente peligrosos, se descubrirán que no y nos irán tranquilizando, ¿sí? Pero también hay que hacer un llamado a la población a que se informe, porque tenemos una enorme cantidad, producto de la angustia, producto también de la ignorancia y en algunos casos producto de la mala intención de estar subiendo a las redes información falsa, información no fundamentada, incluso información mitificada que eleva el miedo. Entonces yo sí haría una invitación particularmente a los profesores porque lamentablemente veo publicaciones de profesores que son absurdas, sin fundamento, sin fuente y que producen temor. Y hacer un llamado, yo tengo entendido que esta página, particularmente la página de Facebook de USAER 48, es muy atendida por padres de familia, hacer un llamado también a padres de familia en el sentido de infórmense, tengan cuidado, hay mucha información de corte científico que está siendo editada con bastante sencillez, es decir, hay una buena difusión y no tiene gran chiste revisar cuál es la fuente. Sencillamente, ¿cuál es la fuente? ¿Quién lo publicó? Para ver cuál es el grado de confiabilidad de una información y a partir de eso tener certeza de cuáles son los riesgos de los que tenemos que cuidarnos y cuáles son fantasías, chistes, memes o actos perversos de desordenamiento social, ¿sí? Entonces, invitar a informarnos, invitar a decir nuestra palabra, es decir, perdón, no sé si tengo mucho tiempo, pero quisiera comentar una anécdota de una plática de hace muchos años, hace como 20 años que tenía yo con un europeo, me daba unas clases, y entonces, platicando sobre cultura, hicimos referencia a los estudiantes a que los franceses se saludaban entre hombres de beso en la mejilla y que eso en México era muy mal visto porque era un gesto totalmente protocolario en Europa, pero que para nosotros era así como medio curioso, medio homosexual, ¿sí? Para decirlo en los términos como se valoraba acá. Y este europeo contestó algo que a mí me llamó mucho la atención, la verdad es que me divirtió mucho. Decía, en Europa nos saludamos de beso en la mejilla porque es un acto discreto, porque solamente nos acercamos y apenas y si nos rozamos. A diferencia de los latinoamericanos, que son incapaces de tocar sus rostros, pero que cada vez que se ven, se abrazan, se aprietan y se manosean todos, ¿sí? Y entonces, digamos que su descripción de nuestras maneras corporales fueron muy divertidas porque pareciera que el contacto entre hombres es más frecuente, más intenso, más fuerte entre los latinos que entre los europeos, ¿sí? Y yo diría que ese contacto físico tiene mucho que ver con una tendencia al contacto corporal, pero no al contacto de ideas. Es decir, que vivimos una sociedad que no está acostumbrada a decir lo que siente, que no está acostumbrada a expresarse, ¿sí? Ayer me contaron una anécdota de una cajera en un supermercado que estaba dejando pasar infracciones sanitarias, es decir, los clientes estaban todos amontonados, y la persona que me lo contó me dice que le dijo a la cajera, ¿por qué no les pide que se separen? Y ella dice, me da pena, me van a gritar, ¿sí? Y entonces le contestaron, ¿y qué le va a explicar a sus hijos cuando llegue contagiada a casa? O sea, creo que es el momento de aprender a hablar lo que sentimos, hablarlo de manera asertiva,
¿sí?, pertinente, ¿sí?, y aprender que habrá desencuentros. Pero ¿qué es preferible un desencuentro tendiente a próximos encuentros, ¿sí?, a un aislamiento que nos va a generar más problemas? De mi parte sería todo. Agradezco la invitación, David, ¿sí? Gustavo, Carla, un placer estar con ustedes. Igualmente, doctor. Okay, bueno, con esto damos por finalizado esta transmisión que se ha ido, pues fue bastante anecdótica, como han sido todas las de retos de la educación especial en tiempos del COVID-19. Agradecerles su preferencia y que nos hayan sintonizado. Recordarles que en la página de YouTube pueden encontrar los programas anteriores y en la página de la dirección de la UCR 48 se encuentra este programa a partir de ahí, dividido en varias etapas, que fueron las etapas donde nos fuimos construyendo. Pero muchas gracias y nos vemos para el sexto